Ambiente. Sigue causando revuelo la designación de Armando Benedetti. Hay muchas personas que dicen el presidente había prometido el cambio, el presidente había prometido un compromiso con las mujeres, el ministro Murillo había prometido que iban a investigar a Armando Benedetti y primero se fue el ministro Murillo que avanzar en ese proceso, dicen los que sostienen esa posición. Ayer hubo muchas voces de indignación en el Congreso de la República cuando entró el ministro Benedetti, también hubo voces de apoyo para Benedetti y hubo gente que se paró a saludarlo con mucho afecto. Benedetti regresó a la casa que había sido su casa por más de 20 años en los sucesivos periodos en los que fue elegido representante a la Cámara y luego senador de la República, pero la indignación no cesa, la indignación no para. Hay gente que dice no puede ser que esto vuelva a ocurrir y uno de esos casos es el de la representante Jennifer Pedraza, quien expresó de manera muy categórica su molestia por la presencia de Benedetti en la plenaria de la Cámara. Representante Pedraza, buenos días. ¿Cómo evalúa usted la llegada de Armando Benedetti ayer al recinto de la Cámara de Representantes? Hola Juan, buenos días, un saludo para ti, para la mesa de trabajo y para la audiencia. Pues la verdad con mucha indignación porque Armando Benedetti llega como Pedro por su casa y yo sé que eso va a pasar de aquí en adelante, dado que lamentablemente el presidente Gustavo Petro lo ha nombrado como ministro del Interior, pero yo siento que lo mínimo que tenemos que hacer, quienes no estamos de acuerdo con esta decisión y quienes luchamos por un país diferente, es alzar nuestra voz y protestar frente a esta decisión que lo que prueba es que este gobierno está completamente entregado a la politiquería que antes el presidente Petro decía pues combatir cuando estaba en el Senado de la República. Yo no puedo guardar silencio, mucho menos porque Armando Benedetti no solamente está denunciado por violencia machista. Armando Benedetti, en los odios que todo el país conoció, demostró ser un misógino que incluso fue capaz de amenazar, recuerden, a Petro diciendo que si no lo nombraba entonces abría la boca y se iban presos. No eso, sino que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia lo llama a juicio por presunto tráfico de influencias. En ese sentido, a mí me parece un descaro absoluto que este señor esté en un cargo tan importante como el Ministerio del Interior, que es el Ministerio de la Política. Con Armando Benedetti a la cabeza está la certeza de que va a ser el Ministerio de la Politiquería, cosa en la que yo nunca voy a entrar, la verdad. Representante Pedraza, usted, Catherine Jubinao, Julián Miranda, Catherine Miranda, firmaron una carta rechazando la llegada de Armando Benedetti. El 29% de las curules del Congreso están ocupadas por mujeres. Quiere decir que la inmensa cantidad de mujeres congresistas no se les sumaron al rechazo a Armando Benedetti. Quiere decir que Armando Benedetti está teniendo más apoyo entre la bancada de mujeres que el apoyo que están teniendo ustedes pidiendo el rechazo para él. ¿Qué le dice usted a las mujeres congresistas, a las mujeres senadoras, a las mujeres representantes que están apoyando a Armando Benedetti? Y a las mujeres colombianas en general, yo las invito a mis compañeras del Congreso a que tengamos una dimensión de lo que implica que Armando Benedetti, que hace apenas algunos meses estaba siendo denunciado por presuntamente haber sacado un cuchillo para agredir quizás a su expareja, quizás mejor dicho, a mujeres de su entorno familiar y que usó su inmunidad diplomática que no aplicaba en ese país donde estaba para garantizarle impunidad, que ese señor ahora esté en el Ministerio del Interior. ¿Cuál es el mensaje que le damos a las mujeres colombianas que hoy lamentablemente están siendo víctimas de violencia machista? Que así el presidente tenga el descaro de decir que es el feminismo el que acaba con hombres. Este es un país en el que hay más de 700 feminicidios al año y en el que era feliz Petro buscando votos de las mujeres en segunda vuelta diciendo que el cambio era con las mujeres y ahora se pasa por la faja cualquiera de esas reivindicaciones. Yo le diría a mis compañeras congresistas que al ser la primera generación que alcanza por primera vez casi el 30% de mujeres en el Congreso, es nuestro deber pronunciarnos y alzar nuestra voz en contra de este nombramiento y mucho más a las que nos elegimos con banderas o con agendas feministas. Es que, ¿para qué nos interesa a las mujeres feministas llegar a los cargos de poder político si no es para poner ese poder político al servicio de las mujeres y de las víctimas de la violencia machista, y no ponérselo en bandeja de plata a estos politiqueros machitos? Mire,
el dilema que a veces nos pasa también a todos los seres humanos frente a una cantidad de personas que nos parecen muy malas personas, pero de pronto nos parecen buenos funcionarios. Yo he oído de hasta incluso candidatos presidenciales que dicen, este tipo es pésima persona, pero es un estadista y conoce el país y sabe el país. Y no sé si con Armando Benedetti, estaba leyendo este trino de la suegra de Armando Benedetti, Adelina Cobo, que dice, por el bien del gobierno y del país, celebro el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Ya les dije que se acabaría el recreo. Pues estamos ante esta disyuntiva, entonces que todo el mundo, personas que pueden ser pésimas personas, pero buenos funcionarios o buenos gobernantes. Yo no creo que nadie diga que Armando Benedetti es un estadista. Todo el mundo sabe que lo que es un politiquero y que la relación que va a tener de parte del gobierno con el legislativo no va a ser una relación a partir de argumentos, de debates políticos, de construcción de acuerdos sobre modelo de país, sino que la representación de Armando Benedetti es de una relación transaccional en la que entrega ministerios, puestos y cargos, y es que esos ministerios, esos puestos y esos cargos no vienen solos. Yo jamás diría que Benedetti es un buen funcionario si lo que está en juego es el patrimonio y los impuestos de los colombianos y de las colombianas. Es que este señor está vinculado a más de 5 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, llamado a juicio por presunto tráfico de influencias. Es que eso no es gratis. Es que ojalá fuera a ser una relación de, bueno, vamos a construir país, pero ¿cuál es la conversación que va a liderar Armando Benedetti, que es un político además de contenido mediocre y lo único que sabe es cuadrar acuerdos politiqueros, y después cuando estallen los escándalos de corrupción, toda esa gente que está diciendo, ay, qué bien que hoy llegó Armando Benedetti a sacar adelante las reformas, va a decir, ay, no, muy grave que se roben la plata. Pero de alguna manera estamos normalizando en la opinión que un politiquero como él esté buscando comprar los votos del Congreso, porque sí, eso es lo que yo creo que va a pasar. Siete investigaciones, ¿no? Perdónenme, 7 investigaciones. Y disculpen, es que esa lista va creciendo y imagínense en ese contexto quién va a testificar contra Armando Benedetti, cómo vamos, incluso alguien que esté pensando denunciarlo, si sabe que es la mano derecha del presidente. O sea, para mí no es un estadista ni un buen funcionario quien ponga en riesgo la plata pública, que es lo que yo creo que va a pasar de aquí en adelante, porque esos ministerios son para repartir contratos. ¿Qué opina, qué piensa de la respuesta de Benedetti, que dice que pues las que firmaron la carta, que son 7 congresistas, pues son 7 votos que no definen nada en el Congreso? No me sorprende que esa sea tampoco su actitud con las mujeres congresistas, pero le voy a responder que para ser solamente 7, la lucha que vamos a dar la va a sentir. Y no vamos a dejar de darla. Así seamos 7 solamente. Nuestro deber no es ganar, pero sí es nuestro deber luchar y protestar contra esta forma de hacer política. Representante, pero todo lo que usted dice es verdad. Y por supuesto aquí además hemos detallado, por ejemplo, las investigaciones que avanzan en la Corte Suprema contra Benedetti. Pero lo otro que es cierto es que pues Benedetti ha demostrado que sí es un buen operador político. En la última semana tuvo reuniones con más de 100 congresistas. Ahí están moviéndose todos los cargos y las hojas de vida que han pasado los liberales disidentes, incluso los conservadores disidentes, y eso pues de alguna forma va a poder significarle gobernabilidad al gobierno de cara al Congreso. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque pues no se pueden quedar simplemente cuestionando a Benedetti, que ya lo va a ratificar el presidente, que ya lo ratificó y que va a ser el ministro del Interior. ¿Qué van a hacer para poder hacerle contrapeso? Pues lo primero es mostrar que esa relación que está teniendo, que si las reformas, sí, bueno, el gobierno parte de decir, no, nuestras reformas son súper positivas y por eso necesitamos a alguien que nos las apruebe. La primera tesis ya es mentira. No es verdad que, por ejemplo, la reforma a la salud resuelva la crisis que está teniendo hoy el sistema, sino que por el contrario la va a agudizar, y ahí le están garantizando plata, por ejemplo, a las EPS entre el 5 y el 8% de la OPC por hacer un tercio de las funciones que hacen al día de hoy. Entonces, lo primero es que muchas de esas reformas ni siquiera le sirven al país. Pero lo segundo es que la forma, o a lo que se refieren algunos como un operador político, es llegar a repartir ministerios y al final, cuando estallen aquí los escándalos de corrupción, como el en el que se robaron la plata de La Guajira, que fue eso, que fue comprarle los votos a los congresistas, y que eso está siendo investigado en este momento por la Corte Suprema, entonces van a fingir sorpresa. Yo creo que a nosotras lo que nos corresponde hacer es mostrarle al país ese tipo de relaciones, es denunciar, mostrar por qué esas reformas
reformas no son las que convienen, persuadir a los congresistas y a las congresistas que realmente sean honestos para que nos apoyen, porque no veo otra alternativa. Y además, perdóneme Juan, que con esto cierro, que es, ¿cuál es nuestra tarea? Construir un nuevo proyecto político distinto al que representa el pacto, distinto al que representa la clase política tradicional. Yo tampoco quiero volver a votar por los partidos tradicionales y ofrecerle a la gente una alternativa distinta, porque Petro no fue cambio y le entregó ese mandato social en bandeja de plata a los politiqueros que ahora llama operadores políticos. Representante Pedraza, le quiero preguntar por lo que usted está denunciando en el fondo, más allá de Benedetti. Usted está expresando su rechazo a Benedetti, pero lo que usted está diciendo es que se están cometiendo delitos, porque ofrecer ministerios a cambio de votos son delitos. Hay personas condenadas a prisión por hacer eso, por ofrecer o por aceptar beneficios del Ejecutivo a cambio de votos parlamentarios. Eso es un delito en el Código Penal. Un delito que ha quedado impune miles de veces en Colombia, pero es un delito. Lo que usted está diciendo que está ocurriendo es que el nombramiento de Benedetti, para poner los puntos sobre las IES, que el nombramiento de Benedetti es para cambiar unos ministerios por unos votos. Es decir, que el nombramiento de Benedetti es para que se cometan unos delitos. Las cosas pueden estar pasando, los decretos de nombramientos pueden estar saliendo. Yo le pregunto, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, salga el nombramiento de un ministro que es el fruto de unos acuerdos entre los disidentes de una bancada y Benedetti para que los votos de esos disidentes acompañen una reforma en el Congreso y se anuncia fulanito de tal es el ministro de tal cosa porque estos disidentes lograron un acuerdo? Cuando se consume un delito de esa naturaleza, de acuerdo con su argumentación, ¿qué van a hacer? Nosotros tenemos que primero poner eso de presente ante la opinión. ¿Cuántas veces, Juan, ustedes han tenido aquí congresistas de algunos partidos tradicionales diciendo nos vamos a poner a esa reforma, haciendo ruedas de prensa, diciendo que no van a votar una reforma? Al otro día anuncian que les entregan un ministerio y al otro día están votando positivo la reforma. Si bien yo no puedo aprobar que haya habido reuniones, porque yo estoy completamente alejada para bien de esa dinámica, de esas reuniones por fuera del Congreso, de esa relación transaccional del gobierno con el legislativo, y obviamente que eso requiere unas pruebas en particular para poder demostrar una relación directa entre ese nombramiento y la votación de los congresistas, información a la que difícilmente uno tiene acceso, pero uno sí puede ponérselo de presente a la opinión pública y hacerse preguntas. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. No me van a decir ahora que entonces acabaron de convencer a los conservadores, a los liberales, a la U, y ¡oh, sorpresa! Eso acaba de coincidir con que les acaban de dar un ministerio. Yo hago esas preguntas a la opinión pública. ¿O me van a decir que la política en Colombia no ha funcionado así desde Uribe? Lo mismo que denunciaba antes Petro con la GIS política, hoy lamentablemente es lo que está investigando la Corte Suprema de Justicia con la plata de la Unidad de Gestión del Riesgo y con la plata del agua potable de La Guajira. Y eso era sin Benedetti, entonces imagínense ahora con Benedetti en el Ministerio del Interior. Entonces, pues la GIS política dejó presos, ¿no? A eso me refería con que eso se llama claro, delito. El delito es el cohecho y así esté muy normalizado por la opinión y por muchos congresistas, pues yo quiero recordarlo. Quiero recordarles que hay un delito que se llama cohecho y que Armando Benedetti, mejor dicho, todo el mundo dice, no, es que tiene preso al presidente con alguna grabación. Pues es que Armando Benedetti hace política así, amenazando, y precisamente quién sabe qué es lo que tiene, pero yo he dicho que el presidente Gustavo Petro nombra a Armando Benedetti es casi una confesión. ¿Qué es lo que sabe Armando Benedetti de la financiación de la campaña? ¿Usted qué cree que sabe Benedetti? Hay que llamarlo a la justicia para que hable, pero pues son muchos los escándalos que ha habido sobre la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro, y es que yo hice campaña por Fajardo compitiendo contra esa campaña del presidente Petro. El presidente Petro pone a Nicolás Petro y Armando Benedetti a dirigirle la campaña en la costa, ¿y qué espera? Que no haya ningún escándalo sobre presunta financiación ilegal. A mí me parece de nuevo que ahí es en donde la responsabilidad política recae sobre el presidente. Claro, representante, usted estuvo con Fajardo, pero al final estuvo con Petro, si no estoy mal.
Yo decidí votar por Petro en la segunda vuelta, ante una segunda vuelta horrible, en donde, por ejemplo, Rodolfo Hernández, que en paz descanse, ya estaba imputado por casos de corrupción. Yo no entiendo. Usted estuvo en la campaña de Fajardo y nos está diciendo que compitió contra esta otra campaña y se dio cuenta de las cosas que estaban pasando tan horribles ahí, de los ríos de dinero y de todo lo que estaba pasando en esa campaña y de cómo estaban manejando, pero al final aún así usted tuvo el estómago para ir y apoyar a Petro en esa segunda vuelta. Apoyar a Petro, yo voté por Petro en la segunda vuelta y decidí votar por él el día, perdóneme, le estoy respondiendo, con mucho gusto le respondo. La segunda vuelta presidencial que nosotros tuvimos en el 2022 fue una segunda vuelta horrible en la que no quiero que volvamos a estar, porque el otro candidato era Rodolfo Hernández, que estaba imputado ya por cargos de corrupción, así que yo no pude votar por él, y me pareció un aspecto diferenciador el énfasis que se estaba haciendo y ver a mujeres que estaban en los cargos de poder como Francia con una agenda feminista, y por eso decidí votar por Petro. Ahora, desde que voté por Petro, dije, no voy a ser parte del gobierno, voy a ser independiente y voy a hacer una labor de control político, y eso he hecho. O sea, a mí eso nunca me convirtió en petrista, ni hice parte del pacto histórico, ni recibí un puesto ni nada dentro de este gobierno. Pero representante, usted que fue una de las protagonistas del estallido social, que de una u otra forma fue donde se incubó la candidatura de Petro y donde se incubó el gobierno, que claro, eso usted como estudiante era una de las personas que protestaba por la calle, que tal cosa, sí, por supuesto, que incluso la tuvimos aquí en la FM una época defendiendo la protesta y el estallido social. ¿Cómo desconocer que esa labor, ustedes como estudiantes del estallido social, haya llevado a un gobierno absolutamente no fallido, pero sí, digamos, ineficaz y mediocre, y que ahora ustedes, que de una u otra forma lo apoyaron, quieran tirarse del barco o lavarse las manos? Eso es importante que usted se lo aclare a sus electores y a las personas que pues piensan votar por usted para el Senado. Lo hizo Fajardo. O tener posición como Fajardo. Mire, el primer punto que quiero decir, yo a mucho honor hice parte del movimiento estudiantil del 2018, del 2019 y del 2021, y salí a marchar con gente que había votado por Duque, contra Duque, porque ese también era un gobierno inepto e ineficiente. Y esa es la prueba de que en esa manifestación y en esa marcha salió a marchar mucha gente más allá que el petrismo, más allá que la gente que compone hoy el pacto histórico. Y yo diría que toda la primera vuelta presidencial, que Fico no haya pasado a segunda vuelta, fue una consecuencia de que todo el mundo quería una transformación. No todo el mundo quería la de Petro, mucha gente quería la de Rodolfo, pero todo el mundo quería un cambio en esas elecciones. Que Petro haya recogido esa indignación no es culpa de la gente que salió a marchar, gente que ni siquiera tenía una afinidad política. Es que lo que le digo, salieron a marchar personas que eran uribistas, que votaron por Duque. Entonces Petro recogió esa indignación, pero Petro la traicionó, está trapeando con esa indignación, está pasándosela por la faja, y por eso esa es la sensación que yo expreso. Y eso es lo que yo quiero que todo el mundo quizás explicarle a todo el mundo. Petro no es el dueño de esa protesta. Le estoy diciendo que gente que salió a marchar, que ni siquiera ha votado y que seguramente ni votó en esas elecciones del 2022. Y todo ese mandato social de cambio que sí hubo en la ola de opinión, es el que Petro traicionó. Desde que empezó a nombrar, no solamente desde que empezó a nombrar, es verdad lo que ustedes dicen. Este es un proyecto político que decidió entregársele a la politiquería, y por eso es que no me representa, y por eso es que yo no decidí ser parte de ese gobierno. Pero yo sí decidí votar por ese gobierno en la segunda vuelta con una expectativa, por ejemplo, de que la agenda de las mujeres tuviera la prioridad que se merece. Y en ese momento ellos prometían que el cambio iba a ser con las mujeres. Jamás yo culparía a la gente que creyó en el gobierno, en el proyecto del pacto histórico, de todo lo que está transando su cúpula y su dirección. Por el contrario, yo llamo a esa gente que nos está escuchando y que está decepcionada de este gobierno y que también quería un cambio, incluso votó por Rodolfo, a que hay que construir ese proyecto de cambio que este gobierno no representó y que yo he denunciado, y que, mejor dicho, me quedan 2 años en el Congreso y que voy a seguir poniendo esa curula al servicio de esas denuncias y de construir un proyecto político diferente. No puedo hacer nada más. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Es la representante Jennifer Pedraza. Cuando muchas que habían criticado a Benedetti lo vieron nombrado ministro del Interior, han corrido a abrazarlo. La representante Pedraza, cuando vio que lo habían nombrado ministro del Interior, más grande puso su afiche de fuera Benedetti. Y las usted que va a seguir a abrazarlo, estamos hablando a ver de las feministas, la opinión, Carrascal. La opinión pública podrá evaluar, y vamos a seguir tratando este tema en los días siguientes,
la opinión pública podrá evaluar, porque una cosa es echar carreta diciendo que defienden los derechos de las mujeres y otra cosa, cuando ya no les conviene, porque pueden tener un efecto político, se les olvida todo lo que dijeron frente a la defensa de las mujeres. Selectivo. El feminismo selectivo. El feminismo que Exacto. condena, y que lo hemos dicho aquí desde el comienzo, que condena la llegada de Benedetti, pero que nunca condenó al presidente, que llamó a las periodistas muñecas de la mafia. Cuando Laura Sarabia le iba ganando la pelea a Benedetti, entonces hablaban mal de Benedetti porque lo veían derrotado. Cuando Benedetti voltea las cosas y se vuelve el más fuerte en el gobierno, entonces ya se les olvida lo que dijeron. Una pregunta final, representante. ¿Su cartel de fuera Benedetti era solo por ayer o usted lo va a mantener a lo largo de la legislatura en el tiempo que le queda? Lo voy a mantener y yo creo que lo mínimo que nos corresponde es protestar. Juan, si me permites decir algo, porque creo que ahorita en la pregunta, pues yo también les quiero decir que yo estoy muy... Mejor dicho, esa pregunta que ustedes me han hecho, yo también me la he hecho. ¿Ustedes creen que yo no me siento mal de haber creído y haber confiado en este gobierno? Yo me siento como un zapato, instrumentalizada, superusada por este proyecto político. Entonces, por eso es que yo sé que hay y soy honesta cuando planteo esta discusión. No es como por lavarse las manos, es que yo no me siento representada y en algún momento asumí también y asumo mi responsabilidad política por haber tomado esa decisión. Pero Juan, yo voy a seguir protestando, eso es lo mínimo, y la gente, y los que protestamos es porque no nos transamos por ministerios ni por cargos ni nada de eso. Le hacía esa pregunta al final, pero usted me da pie y tengo que hacerle otra. Instrumentalizada, usada. Hay mañanas en las que usted se levanta y dice, yo, ¿por qué diablos di ese voto? ¿Por qué no voté en blanco? ¿Qué piedra que me da que me hayan engañado? Cuando usted ve, por ejemplo, con los jóvenes por lo que luchaban, que se quedaron sin los créditos del ICETEX, usted no dice, jue madre, ¿caímos? ¿Nos mintieron y caímos? ¿Usted no siente que de pronto eso toca verbalizarlo más? Porque es que la oigo hasta con la voz quebrada. Cuando usted escucha lo que está pasando, no dice, tenemos que ser más vocales en decir, ojo, no vuelvan a caer en engaños. Y le quiero decir que he oído lo mismo de gente que votó por Rodolfo, que dice, me siento horriblemente arrepentido cuando vi a Rodolfo pidiéndole, Rodolfo que en paz descanse, cuando vi a Rodolfo pidiéndole pista a Petro para ser gobernador de Santander. Es que si yo pudiera devolver la película, nunca habría votado por Rodolfo Hernández. Pero uno, si se pone a mirar eso, tendríamos una mujer presidenta en este momento, que sería Marelis Castillo. Marilén Castillo, porque pues Rodolfo, pero, lo que no se puede cambiar es la muerte. Rodolfo Hernández hubiera muerto y ella sería nuestra presidenta. Le hago esta pregunta a Jennifer, porque es que Colombia está a punto de tomar unas decisiones muy importantes. Es que la campaña presidencial empezó. Si a alguien le queda duda, miren la llamada locución presidencial, la última que hizo el presidente. El gobierno está en campaña. Y por el gobierno votaron muchas personas de buena fe. Aquí lo hemos dicho. El gobierno tuvo una cantidad de votos que resultaron de tenebrosos acuerdos políticos, según se ha ido denunciando, pero tuvo una cantidad de votos de gente honrada que creyó honestamente en Petro, de una cantidad de jóvenes que creyeron en Petro y que muchos de ellos siguen creyendo en Petro, y eso es legítimo, y nadie compró ninguno de esos votos. Ellos votaron por Petro porque le creían. ¿Qué dice usted? ¿Qué le dice usted a esas personas? Porque entiendo, por lo que acaba de decir, que a usted le pasó lo mismo que a ellos. Por lo menos en la segunda vuelta sí, y esa pregunta que usted me hace, ¿hay mañanas que se siente así? Claro que sí, y en el Congreso viéndolo en vivo y en directo, pues porque también es la primera vez que yo estoy en el Congreso, y tal vez por eso es que no me acostumbro y que no puedo normalizar esas cosas tan generalizadas en la opinión, pero yo sí me siento así, claro que sí me siento así, y no solamente por este tema de Armando, es que, por ejemplo, Juan, los temas de paz, los temas del asesinato de líderes sociales, ¿en qué mundo un presidente que ni siquiera se haya referido a Norte de Santander, que ni siquiera que haya ido al Catatumbo a hablar de sus trinos, que esté quitándole los subsidios a los créditos del ICETEX cuando prometió condonarlos? O sea, aquí eso es una traición, por eso es que yo digo, eso es una traición con todas las letras a cualquier mandato de cambio que el presidente haya recibido en las urnas. Y por eso es que, bueno, sí, hay días que digo, bueno, esto sí vale la pena, pero hay otros días que digo, sí hay que hacerlo porque
Así seamos poquitos, y no solamente los electos, sino que la gente en la calle me lo dice. Yo estoy súper desilusionado de este gobierno, nos traicionaron, este no es el gobierno que prometieron en campaña. O sea, yo también veo a las bases de la gente que quiere un país diferente despertarse frente a este gobierno, y la pregunta es, cuando levanten la cabeza, ¿qué se van a encontrar? Yo creo que hay que ponernos a construir ese proyecto político y pensar ya en el futuro. Y descartando obviamente sí al proyecto del pacto. Es que Gustavo Bolívar diciendo, es que es increíble, Gustavo Bolívar diciendo que iban a recortar los subsidios y que agradeciéramos que iban a recortar los subsidios. ¿Qué es lo que le van a ofrecer a la juventud si no son los subsidios, cuando no han sido capaces de ejecutar nada, no han cumplido lo que prometieron en campaña? Entonces, obviamente que yo me siento así, y eso que yo, digamos, estoy en una condición privilegiada, pero la gente en Colombia está pasando una situación difícil, la juventud está pasando una crisis dura. O sea, no han atendido nada de lo que prometieron. El desempleo juvenil sigue, si no estoy mal, 9 puntos por encima del desempleo generalizado de la sociedad, y no se les olvide que eso fue lo que hizo que la juventud saliera a marchar. O sea, ni siquiera la juventud la han atendido, tanto que la invocan en los discursos de balcón, igual que a las mujeres. Entonces sí, yo obviamente que me siento así, y usted lo dice muy bien, Rodolfo. Pero representante, mire, a usted lo dijo don Juan hace un minuto, usted se le siente la voz quebrada, se siente verdaderamente golpeada por un voto. ¿Usted le pediría perdón al país por haber votado por el presidente Petro? O convocar una gran perdonatón, ¿no? Pues como de los, no solo los que votaron, porque fueron 11 millones de colombianos, sino los que arroparon proyecto. Que sería un gesto de cara a las nuevas elecciones, y si usted piensa volver al Congreso, pedirle perdón a los electores por haber votado mal. En general, yo creo que la mejor forma de reparar eso es hacer la labor que estamos haciendo en el Congreso, que no es una labor sencilla, porque es contra viento y marea, porque esto es, digamos, contra las bodegas de ambos lados. Pero no le jala al perdonatón. Usted no le jala al perdonatón. Pues es que es muy fácil hablar del día cuando ya amaneció, pero a mí no me da pena decir que yo me siento así. O sea, yo creo que parte de lo que tenemos que traer las nuevas generaciones a la política es desacartonarla y decir cómo nos sentimos también la gente, los que hacemos esta vaina de verdad de corazón. Pues yo sí me siento instrumentalizada, y si eso no les parece un asunto, porque eso me compromete a mí, incluso en mi espíritu y en el ánimo con el que yo quiero hacer esta tarea. Representante, mucho de lo que usted dice pues tiene toda la razón, pero hay una gran incoherencia, y es que Benedetti no llegó ayer al gobierno. Es que Benedetti estaba desde la campaña con Gustavo Petro, y se sabía quién era Benedetti desde la campaña de Gustavo Petro. Hace también una catarsis, una reflexión propia del error enorme que cometió por haber votado por Petro y por haber llevado a mucha gente a votar por Petro. Llevaba mucha gente, no, porque yo nunca repartí un volante por Petro, nunca hice campaña. No, pero con sus ideas mucha gente sí terminó votando por Petro. Ah, no, pero es que mis ideas yo las sigo defendiendo. Petro no ha sido capaz de ejecutar nada de lo que en teoría pero no hay una gran incoherencia ahí, es que, le reitero, Benedetti no llegó ayer al gobierno. Usted me dice, si yo sigo siendo una mujer de izquierda, yo soy una mujer de centro izquierda. O sea, este gobierno es nefasto porque todo lo que prometió no lo ha cumplido, ni siquiera ha cumplido esas ideas. Lo que ha hecho es manosearlas y arrastrarlas por el piso. Y mire, lo de Benedetti, usted tiene razón en eso, y por eso es que yo decidí votar por Petro el día de la segunda vuelta, y nunca he hecho parte de ese proyecto político, ni fui congresista de gobierno, y por eso dije que iba a ser independiente desde el principio, por todo lo que usted menciona. Pero sí, si me pregunta, yo sí tenía una esperanza en que otras voces, como por ejemplo las voces de las mujeres que vienen del movimiento social, las voces de la gente que viene del movimiento estudiantil, tuvieran más peso en ese mismo proyecto político que la que hoy tienen los politiqueros. Sí, quizás en eso fui inocente, de acuerdo, pero desde el principio, por eso es que yo no hice campaña por ese proyecto político en la primera vuelta, y por otros motivos, y por eso es que cada vez sigo siendo más, cada vez que pasa un año más en política, más valoro voces como la de la gente honesta, como Fajardo, así sea más difícil ganar. Saben que cuando escucho a la representante Pedraza, pienso en lo que fue la composición electoral en el 2022. Es que hubo millones de jóvenes, que fueron determinantes para el triunfo de Petro, porque de buena fe votaron, porque es que creyeron, porque es que les dijeron que iban a ocurrir unas cosas que luego no ocurrieron, que luego se vieron estrelladas, empezando, digamos, lo digo recogiendo las palabras
de la representante Pedraza por la oferta de cambio. O sea, ¿cuál oferta de cambio con el manejo de la política que están teniendo? Y creo que esta voz, que además es franca, que yo siento que hay ahí un dolor interno que es auténtico, de alguien que tomó una decisión valiente, que es meterse a la política, y que es meterse a la política en contravía. Y que hoy se siente defraudada porque creyó en un proyecto que resultó ser un desastre. Y que sigue tomando una decisión valiente, porque lo más fácil es hacerse los locos frente a Armando Benedetti. Claro, profe, no, claro. José Gregorio Hernández, yo creo que uno tiene que admitir sus responsabilidades pasadas. Mire cuántas se han agachado. Mire cuántas se han agachado. Y mire cuántas se van por la línea cómoda de estar por debajo del radar, porque qué miedo decir algo, o qué miedo que nos castiguen. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Tenemos perdonatón. No, pero yo siento que este es un testimonio que a mí me parece valioso, me parece importante, valiente, y me parece valiente. Hace varios minutos está en la línea